Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy, Omar Fornetti, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Comisión de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Mendoza, profesor de Derecho Público en la prestigiosa Universidad Champaña de Mendoza, y a estos efectos, como cosa muy importante, abogado litigante. Yo le he invitado a Fornetti, en ese carácter, a que me dé sus opiniones acerca de el nuevo, bueno, ya relativamente nuevo Código Procesal Civil, que los mendocinos han comenzado a sufrir a partir de los ímpetus normativos que tuvo el ministro Garabano, que cooptó las cortes provinciales y el gobierno provincial de Mendoza, que encargó a una comisión formada por procesalistas que no entendían de teoría general, hicieron una modificación al Código Procesal vigente, que en ese momento era uno de los más importantes del país. Yo diría que esto, procesalmente hablando, se ha hecho un crimen de lesa procesalidad. Desde hace muchísimos años, Mendoza tenía el Código Procesal Civil comercializado por Humberto Podetti, una de las figuras consulares del procesalismo argentino, hecho en la década de los años 50, en el momento en que había florecido en América Latina y particularmente en la Argentina las ideas en pro de lo que era la modernidad de entonces, que era precisamente el Código Procesal Civil del 40 de Italia, que había seguido la impronta del Código Procesal Nazi del 37 y a su turno ambos del Código Austrohúngaro de 1895. Podetti supo hacer en ese momento, que era el buen decir, era lo natural que habláramos de ese idioma, hizo un encuentro de culturas procesales y realizó un código que técnicamente era cercano a la perfección. Yo creo que sigue siendo lo mejor que se escribió en América Latina, el Código Podetti, que lamentablemente, después que tenía una jurisprudencia importante, vasta, sosegada, juiciosa, ha sido tirada por la borda en homenaje a algo que no se sabe qué es, y que a mi juicio, después de haberlo leído, es el peor código procesal de la República Argentina. Ese código, siguiendo las improntas de Garabano, todos saben, era un fiscal, un especialista en derecho penal, que se metió a hablar en derecho procesal civil, pero atención, incoherentemente con el sistema procesal penal acusatorio que él tenía que manejar como fiscal, trajo un sistema de oralidad a Mendoza que se sabe no es sustentable. Yo lo he dicho muchas veces, yo he sido juez de la oralidad durante mi largo periplo judicial durante 4 años de mi vida, y me consta que a pesar de ser un sistema intrínsecamente bueno, no funciona, porque para hacerlo necesitaríamos decuplicar el número de jueces, cosa que nunca nadie hará en la República Argentina. Pero bueno, ya está hecho el mal y la gente lo está soportando. Y Omar Fornetti litiga, es un hombre que ha hecho una buena misión de su procesalismo, es disertante internacional, lo escuché en varios congresos hablando del tema, y le invité a hablar a ver de los blancos y negros, de los pros y los contras de esa oralidad mendocina y de cómo le ha ido al abogado litigante, que de eso se trata. No es que los códigos procesales estén pensados por jueces para que los jueces jueguen con los intereses de las partes, como parece que ocurre con el Código de Mendoza. Tiene un código hecho por abogados, para que los abogados puedan defender los intereses de las partes, que son a quienes está realmente dirigido. Querido Omar, bienvenido a este conversatorio, con la cordialidad de siempre. Tú estás bienvenida, estás en tu casa.
y me gustaría que comenzáramos a conversar, que nos explicas primero desde cuándo, qué pasó con ese código, cómo apareció de la noche a la mañana, y si lo están gozando y lo están sufriendo. Te escucho con toda atención. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te cuento un poquito cómo fue el tema del Código de Mendoza. Cuando estaba el anterior gobierno de Cornejo, que era justicialista, estaba un gobernador que se llamaba Paco Pérez, y había creado una comisión de reforma legislativa. Entonces se inició un proyecto, ahí donde estaba el proyecto de Código Procesal Civil, que estaba formado, bueno, por gente de distintas ideologías, garantistas, activistas, neutros y no procesalistas, pero todos pensaban que después de que había perdido la elección del justicialismo acá y había ganado el radicalismo, que eso iba a quedar en letra muerta, como generalmente pasa, viste, en la Argentina. No hay políticas de Estado, sino de gobierno. Pero no fue así, cambió el timonel, por decirlo de alguna manera, de la comisión, y pasó del que fue subsecretario de Justicia, del justicialismo, al que actualmente sigue siendo subsecretario de Justicia, ahora con Rodolfo Suárez. Y bueno, se modificaron un par de miembros, ahí por ejemplo, si en algún momento se pensó que estuviera Efraín Quevedo Mendoza, ya no estuvo, se fue, y quedaron algunos miembros que hicieron un código que pensamos bueno, que no iba a salir, pero en la época del gobernador Cornejo, o sea, como él no tenía plata, pero sí hizo muchas reformas judiciales. Eso hay que decirlo, se modificaron absolutamente casi todas las leyes. Tenemos nueva ley de procedimiento administrativo, que creo que es la mejor cita de todas las que se hizo. Hay Código Procesal de Familia, hay Código Procesal Civil, reformas penales, etcétera. Casi todo lo que fue un nuevo Código Contravencional, o sea, las reformas legislativas se hicieron todas. Y cuando el proyecto ese que estaba casi terminado, donde ahí había creo que había una sola persona que era abogada y de jueza, llegó al colegio de abogados, por ejemplo, habíamos perdido las sucesiones. Las sucesiones quedaban en manos de los escribanos. Las sanciones al abogado, por ejemplo, por no ir a una audiencia o no cumplir algún requerimiento judicial, era la pérdida de honorario, o sea, para que vos más o menos vieras. Entonces, bueno, ahí el colegio de abogados trató de hacer lo que más se pudo. Cuando nosotros tuvimos el proyecto, le hicimos al proyecto original 203 reformas, o sea, imagínate, de un código que tiene 396 artículos, 203 reformas, y de las cuales terminaron quedando primero 60 y después 20 más. Esto te lo cuento así de infidencia. El día antes que se votara en el Senado, yo conocí a una senadora del Frente para la Victoria en ese momento, que había sido compañera mía de la facultad, y la llamé por teléfono. Le dije, mira, no puede ser que no tengamos entre el artículo 2, que es el que habla de las reglas procesales, que no esté la imparcialidad a ese nivel, por ejemplo. Entonces, bueno, me pidió que mandara cuáles eran las que estaban, le mandé 20, esas 20 quedaron sin pasar por comisión y se aprobaron. O sea que por eso tenemos 80 reformas, que hay ciertas cosas donde le damos algún viso de razonabilidad, que obviamente es un engendro. Pero a ver si yo te entiendo. En Mendoza hay una de las pocas personas, es abogado que ejerce, es un patriarca mendocino, una de las pocas personas que sabe derecho procesal en la República Argentina. Hijo de procesalista, padre de procesalista, profesor de todos los procesalistas mendocinos, hablo de Efraín Quevedo Mendoza. Ese señor quedó afuera de todo esto. El que sabe quedó afuera, como siempre. Sí, sí. Sí, Claro. Sí, o sea, si eso una pasa comisión... siempre. Esto es parte de la vocación por la mediocridad que tiene la legislatura argentina. Los signaros hacen la ley, y los que saben, bien, gracias. Disfrútenla. Oye, me parece absurdo que se apruebe un código con 20 reformas metidas al garete por teléfono entre amigos y porque fuiste amigo. O sea, eso no se pues si no, discutió, definitiva por no se tanto, hace. eso es asistémico por donde lo busquen. Esas Es 20 que el código es reformas totalmente pueden sistémico. variar absolutamente todo, ¿no? Bueno, ese es el nivel de seriedad con que se ha legislado en Mendoza. Yo tengo, realmente me da pena por Mendoza, porque
siempre fue una provincia importante, señera, cabecera del procesalismo. Que tengan estas cosas, qué terrible. Bueno, sigamos, por favor. Se aprobó ese código entre gallo y medianoche, como se pudo aprobar. Y se puso en Se vigencia. aprobó, se puso en vigencia en febrero de 2018 el código. Y por ejemplo, si bien habían juicios que venían con el viejo código de Podetti, yo, por ejemplo, yo creo que si se puso el 1 de febrero, yo creo que el 10 o 20 de febrero ya tuve una audiencia inicial, que se llama, o sea, se pasa del sistema de audiencias sucesivas a 2 audiencias, audiencia final y audiencia inicial, o preliminar y final, o vista de causa, bueno, depende. Depende cómo le quieran llamar, es lo mismo, pero funciona con 2 audiencias. Y nos llamaron a una audiencia inicial tratando de aplicar un protocolo que la Corte había sacado, siguiendo el código, para ir a la audiencia. Supuestamente esa audiencia se filmaba, tenían una especie de celular chiquitito. Para un momentito, a ver si entiendo. La Corte hizo por acordada modificó el Código Procesal, mediante lo que llamó un protocolo. O sea que sobre llovido mojado. Tras que era malo, ahora resultó pésimo. Peor. La Corte legisló modificando la norma expedida por la legislatura. ¿Y qué se cumple, la ley o el protocolo? No, en realidad hoy día prácticamente es lo mismo. Te cuento cómo fue la primera audiencia, que fue apenas empezamos. O sea, se pone en vigencia el código, yo ya me fijan audiencia, primero para el 12 no llegamos y ponerle fue el 20 de febrero. O sea, es de las primeras audiencias que se hace con el nuevo sistema, por decirlo. Sea protocolo, sea código, no hay diferencia. Entonces justo ahí, bueno, hay otra egresada de la facultad que me dice, bueno, ya que tenés, vamos a ver de qué se trata esto. Estábamos todos juntitos porque no teníamos lugar en el despacho de la jueza. Estaba una camarita de fondo para tratar de filmar la audiencia. Y bueno, pasó lo que uno presumía que iba a pasar, que es como la especie de preopinión del juez en estas audiencias iniciales, como adelantando qué es lo que va a pasar. Entonces cuando el Código Procesal Nuevo dice que el juez podrá interrogar a las partes, dice. Disculpame, pero hay una sequedad terrible y yo por ahí soy un poco alérgico, así que me está complicando el panorama. Bueno, te cuento qué es. Entonces le pregunta a las partes qué era lo que había pasado. No es que se fija qué es lo que estaba en la demanda y la contestación. Entonces, bueno, primero habla el actor como persona. Y después habla mi cliente. Y cuando habla mi cliente, la jueza le dice, bueno, pero lo que usted me está diciendo acá no lo ha planteado, ni ha ofrecido prueba de eso. Entonces mi clienta me mira y la jueza también me mira y yo le digo, claro, porque no es el objeto de la defensa. Me dice, bueno, pero usted no ha ofrecido prueba de nada. Y le digo, no, porque mi prueba es el Código Civil, o sea, ¿qué es lo que dice la ley? Uno de ahí más o menos ya venía intuyendo cómo me iba a ir. Definitivamente la sentencia en primera instancia resultó mitad y mitad, le hicieron lugar parcialmente a la demanda y apelé y en cámara lo dieron vuelta y la rechazaron. Pero en realidad yo ahí vi, que es lo que me ha pasado generalmente en las audiencias iniciales, cómo por ahí el juez empieza a anticipar cuál va a ser el resultado de la sentencia tratando de forzar un arreglo. Esto es muy común que acá que pasa en el proceso laboral. El proceso laboral es el mismo sistema, el sistema de doble audiencia. Y en el proceso laboral funciona más o menos así. O sea, los jueces por ahí anticipan qué es lo que piensan que va a llegar a suceder, entonces uno va directamente con la chequera o a desistir, dependiendo de cómo sea. Bueno, eso yo creo que son los problemas que tiene. Es cierto que en algunos temas se acelera, que eso sí hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que eran los juicios de daños y perjuicios con compañías de seguro, un choque de atrás, un choque de un auto a un peatón que iba por la senda peatonal, etc., si bien se negaba todo, después generalmente en las audiencias iniciales se termina conciliando. Porque, bueno, sabemos más o menos cómo viene el tema. Para ese tipo de juicios te diría que ha bajado bastante el tiempo. No es algo que antes no se podría haber hecho si el sistema se hubiera aplicado bien. Pero los vicios del sistema también van permitiendo esto, Adolfo, como bien vos sabés. Pero para otro tipo de juicios, por ahí es muy difícil. O sea, si yo estoy planteando una nulidad de hipoteca, es muy difícil que en una audiencia inicial yo pueda llegar a acordar, si son cuestiones prácticamente jurídicas muchas. Entonces, por ahí este tipo, que es lo que han hecho hoy día, de tener un proceso que encima mezclan en el sistema de Podetti con el sistema del Código de la Nación, o sea,
la finalidad del proceso con el molde. O sea, viste, Podetti tenía los procesos típico y atípico, y acá se llama procesos típicos, y por abajo dice proceso de conocimiento. O sea, ni siquiera la fuente se ha mantenido unánime. Por ahí podrían haber tenido otro tipo de procedimiento. Los que son distintos, por ejemplo, el proceso de consumo, el amparo, etcétera. Pero si no, hoy día tenemos un solo molde de proceso de conocimiento, que bueno, es un juicio relativamente largo, por decirlo. Y en algún momento va a pasar lo que pasó en el sistema laboral, que es el colapso, y por lo tanto la posposición de audiencias. En un sistema laboral nosotros pedíamos vista de causa, por ejemplo, y si la pedíamos, no sé, ponele 2018, nos fijaban para el 2020. Y si era en tribunal pleno, tenés que tener suerte que ese día estén los 3 jueces, porque si no te la vuelven a suspender. Estos son los problemas que yo veo con el tema de la oralidad. Si no sé, a ver, vos ponete a pensar esto, los códigos de procedimiento, vos estás regulando la heterocomposición pública de los litigios. Y sin embargo le meten normas de autocomposición, que es la conciliación. O sea, ya de por sí tenés ese problema. Encima el juez preopina. Es el mismo el juez el que preopina y el que tiene que dictar sentencia. O sea, parece que estuviéramos en el sistema formulario de los romanos, que teníamos la litis contestatio y después íbamos al magistrado que resolviera la fórmula. O sea, ¿viste? Y encima por ello he visto que le llaman estructuras procesales modernas. Hemos vuelto 2000 años. Pero bueno, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Vos hace un ratito lo dijiste claro, o sea, cuando por ahí no se entiende y no se maneja la técnica, y bueno, ni la teoría, bueno, pasan estas cosas. Oye, ¿y se ha logrado terminar con la morosidad conocida? ¿O seguimos igual? No, ahora, en realidad, fíjate esto, o sea, fíjate viste lo de tinta versus saliva, como muchas veces, ¿viste? Se conoce de si es mejor la realidad que la escritura. Fíjate vos que todos decían que la oralidad va a traer una gran aceleración porque, bueno, el modo natural de comunicación, etc. Obviamente no se modifica la estructura judicial. Y fíjate lo que pasa ahora con el tema de la pandemia. Obviamente esto se paraliza. Si nosotros siguiéramos con el viejo sistema del proceso escrito, no tendríamos este drama para muchos de los procesos, porque no requieren de audiencias presenciales. Esto, como las audiencias son con el juez bajo pena de nulidad, entonces directamente se han quedado paralizadas, porque vos sabés que muchos jueces tienen por ahí más de 60 años, son personal de riesgo, entonces tampoco es que se puede hacer. Y fíjate vos lo que pasó los otros días, la Corte de acá sacó un fallo, donde bueno, se había fundado una sentencia en forma oral, es penal la sentencia, una sentencia tiene 3 votos, bueno, de Valerio, de Palermo y de Adaro, donde hay un punto que si bien no viene al caso, pero fíjate vos lo que dice Palermo en esa sentencia, dice que cuando son casos muy complejos, si bien se entiende y es factible porque el código autoriza la fundamentación oral de la sentencia, es mejor que sea escrita para que sea más asequible, más claro y dé mayor seguridad. Y hay otro juez que es un tema de esto, obviamente, de Viter Dicta, le contesta que no, que la oralidad es buena, es fantástica y que existe oralidad aún con los medios tecnológicos, lo cual yo creo que no es así, pero bueno, son las opiniones, fíjate cómo tinta versus saliva, hasta en las mismas sentencias se discute. A mí me preocupa todo esto. A ver, muchas preguntas, me está surgiendo esto. En estos 200 y pico de días de pandemia, el tribunal está paralizado, por supuesto. No se está litigando, porque no va a haber jueces mayores de 60 años, jueces personas de riesgo, Mirá, y la pandemia que no se puede circular, no hay audiencias. Trabajan desde la casa, no hay audiencias presenciales. A este ejemplo, yo presenté un amparo en finales de junio. Tenía la primera audiencia en julio, se suspendió. En agosto se suspendió. En octubre se suspendió y la tengo el 5 de noviembre, donde creo que pues tiene que ser presencial. Y me parece que va a poder ser presencial. Entonces tenemos 5 meses en un amparo para poder hacer la prueba oral, por decirlo de alguna manera. Y esto en definitiva Oye, es lo que pasa ¿cuántos con todo. jueces más se designaron para poder funcionar con una sustentabilidad importante en la oralidad? Ninguno. ¿Se decuplicó el número de jueces? ¿Se decuplicó? ¿Se multiplicaron por 10 los jueces existentes? No, quedaron iguales. ¿Los mismos jueces que estaban antes están ahora?
Pero ¿sabe que eso no funciona? ¿Sabe que Sí, esto pero bueno, se sabe hace 50 años que esto no funciona? un tema de plata. ¿Qué dice el foro en general del autoritarismo que que le sale por los poros a ciertos jueces, que son los que retan las audiencias, están forzando conciliaciones, se las meten con los abogados como el caso tuyo inicial? Si usted probó o no probó, doctor, y te desnudan delante del cliente en la audiencia. ¿Qué pasa con los abogados? ¿Qué dice el colegio de todo esto? Mirá, a ver, la queja generalizada es que, lo que pasa es que este año se ha acentuado mucho. El año pasado medio que estaban todos en, bueno, a ver qué es lo que pasa con los años anteriores. Entonces había muchos procesos que venían con el viejo régimen. Entonces por ahí no se notaba tanto, bajó mucho la cantidad de demandas ingresadas también. Pero este año se ha notado y vos cuando te encontrás los colegas están todos verdes. O sea, la verdad que el sistema no estaría funcionando precisamente por esto también, por un tema de que la oralidad impide que se puedan hacer las audiencias, también por este problema que estamos viviendo. Y el Colegio de Abogados, si bien ha hecho algunas pedidos, algunas recomendaciones, algunas quejas, en definitiva llegamos a lo mismo. O sea, eh, para nombrar más jueces hay que tener presupuestos, partidas, etcétera, y eso obviamente no existe, y menos en un país fundido. Bueno, está la clara que Argentina es directamente un país fundido, las provincias también. Entonces eso no va a andar, no va a andar, Adolfo. O sea, a futuro yo sé que no va a andar. El fuero laboral, mira, el fuero laboral de Mendoza tiene el mismo sistema que el Código Procesal Civil. Y se creó antes que el Código Procesal Civil, era el sistema de doble audiencia, con una audiencia de conciliación y una vista de causa. Y llegamos a tener atraso de 2 años. Es más aún te voy a contar. El atraso de 2 años era en la Cámara de la jueza laboral, que fue una especie de directora ad honorem, por decirlo de alguna manera, del proyecto Código Procesal Civil. Entonces, si ella misma ya sabía cuál era el problema que traía la oralidad, lo que tendría que haber buscado primero es modificar la estructura orgánica de tribunales, más que el Código Procesal Civil. Y si no tenía la estructura orgánica de tribunales primero, no hubiera modificado el Código Procesal Civil. O sea, pero bueno. Claro, porque el tema pareciera que no es de técnica procesal, sino de gestión judicial. Habría que empezar primero por modificar la ley orgánica, Sí. blanquear la situación orgánica y ahora ver si los jueces que están trabajando en ese organismo saben gestionar o no. A mí me atribula cuando veo los concursos para llenar las vacantes judiciales, que, por ejemplo, si buscamos un juez civil y comercial, se ponen sesudos, complejos y extraordinarios problemas para que el aspirante lo resuelva en 2 horas en una sentencia. A veces con biblioteca, con código, sin código, ¿no? He visto algunas cosas absurdas. Por ejemplo, una noche un automóvil circula marcha atrás en una autopista y se va por delante un caballo que lo atropella, cosa que se puede ver una vez cada 100 años. Y ahora un montón de problemas jurídicos y todos transversales. Pero nadie concursa cómo se gestiona la función. Nadie concursa cómo se regulan honorarios, cómo se pregunta a un testigo, cómo se cautela, cómo se dirige una audiencia, cómo se prueba un expediente. Nunca lo he visto. Es decir, el juez hace todos los días procesal y alguna vez una sentencia de fondo, reales, contratos o lo que fuere. Entonces va a haber el asunto excepcional de reales que puede ser 2 veces en el año, y lo que hace todos los días, nunca nadie lo concursa y lo desprecia. Entonces el tema que tenemos nosotros, según mi humilde parecer, es un problema de gestión. El problema de gestión se arregla solucionando la gestión, no cambiando la ley procesal. Y además Sí, la estamos dejando en sus aspectos técnicos, la estamos volteando, ¿no es cierto? No se puede hacer eso porque trae serios problemas. ¿Qué está pasando con la segunda instancia? ¿También funciona oral? ¿Qué pasa allí? No. La segunda instancia, en el proyecto original se había pensado que vos tenés, bueno, apelación acá es libre y abreviada. La apelación libre, antes en Se el ha viejo Código mantenido Político. se ha mantenido, eso es una estupidez. Se ha mantenido porque antes era un nuevo juicio y ahora el mismo juicio, porque para los dos casos
rige la regla no reformatio imperio. ¿Para qué? ¿Libre? ¿Para un cambio de qué? ¿De plazos? Sí, y tampoco tanto, te explico. En el Código de Podesti la apelación libre, ¿qué traía? 9 días para fundar el recurso, 9 días para contestarlo y la posibilidad de ofrecer prueba, ¿entendés? En la alzada. También la posibilidad de adhesión al recurso. En cambio, en la apelación abreviada no hay prueba, es más corto, no se puede adherir, etc. Pero es lo mismo, hijo. A ver, que se haya una adhesión o no, o que el plazo sea de 9 o de 5 días, el trámite es el mismo. No me Sí, digas ahora que es de no. 3. En la apelación abreviada es de 3. La esencia de la gestión es igual, 5 días o 3 días. Por tanto, ¿cuál es el sentido de mantener esto, no? Vos sabés que Bueno, hace años discuto este problema, sí. ¿no? Sí, quedó y está. Igual por ahí el plazo es un poco corto, porque ahora han pasado la apelación abreviada 3 días, y hay veces que ahora con este tema de la pandemia, donde por ahí no se prestan los expedientes, te notifican y en 3 días conseguir turno, porque hay que sacar un turno para poder ir al tribunal y verlo, mira, es para los que van a ganar plata son los cardiólogos con esto, ¿no? Oye, eso es un código hecho por jueces, ¿no? Lo enloquecemos Sí. al abogado, le voy a hacer 5, le damos 3, pues hemos ganado 2 días en un pleito que dura 4 años, y el juez queda sin edie para fallar cuando quiera y las audiencias cuando se les parezca, ¿no? Oye, esto es de una extrema perversión. Mira, yo ya no tengo edad para ser políticamente correcto. Y las cosas acá se dicen sin decírselas. Nadie dice que todo eso es una estupidez. Y con eso no se mejora la justicia. Y con eso estamos prohijando un queme-importismo judicial que está en contra del justiciable, que es en definitiva por quien hay que pensar. Ya no te digo del abogado, que es el jamón del sándwich acá, ¿no? Del otro lado del pan, a quien no le interesa, ¿no? ¿Qué dice la Corte de todo esto? Y mira, la Corte en realidad es la que está tratando de poner en funciones esto y ha hecho un par de reformas, ha creado como dentro la misma estructura que teníamos, no es que se creó una nueva ciudad judicial o se alquiló un nuevo edificio, cosas así, ha creado las salas de audiencia como para poder llevar adelante los juicios. Lo que pasa es que, como te digo, digamos que este año medio que ha complicado un poco el panorama en general porque están tan vacías y obsoletas, y cuando no hay un caso sospechoso de COVID y se paraliza el tribunal, pasa con otro, o saca algún DNU el presidente. Bueno, son las cosas que nos está pasando este año que la verdad no funciona. Pero la Corte, en realidad, vos acordate que uno de los miembros, el expresidente de la Corte de Mendoza, que ya, bueno, se jubiló, fue miembro de la comisión redactora del Código Procesal Civil. Y, por ejemplo, Es un a buen ese amigo, nivel él defendía de buena fe todo esto, ¿no? mira, Sí, sí, lo recuerdo sí, bien. mira, te cuento una anécdota para que veas, por ejemplo. En Mendoza, la caducidad de instancia solo se puede declarar mientras no se haya producido la admisión de la prueba. O sea, ni siquiera han sido coherentes con el sistema, porque la admisión de la prueba es en la audiencia inicial, tendría que haber dicho hasta la audiencia inicial. Después ya, en segunda o ulterior instancia, no hay caducidad de instancia. ¿Vos sabés por qué es eso? Porque el 40% de los casos que resolvía la Corte eran de caducidad de instancia. Entonces dijeron, listo, no hay más caducidad de instancia en segunda instancia ni en corte, entonces no lo ahorramos, para que vos vieras. Entonces, el derecho al plazo razonable ya no existe. Así es como se legisla, o sea. Oye, ¿cómo es el sistema procesal penal de ustedes en Mendoza? ¿Acusatorio, inquisitivo? Mira, en realidad es acusatorio, y se nota más hoy día con el nuevo sistema. Esto fue una reforma que hicieron en el 97, que se puso en vigencia en principio en el 99, se fue posponiendo, y bueno, y ahora hay una nueva reforma donde tenés audiencia preliminar y audiencia de debate, que es la 90-40. Ahí es prácticamente casi todo acusatorio. Cada uno, tanto el fiscal como la defensa, tiene que llevar las pruebas que quiere valerse en esa audiencia, pues, con un papel escrito, por ejemplo. Y después, bueno, se fija una fecha de juicio más al sistema, te diría, americano. Todas las que son las cuestiones preliminares, nulidades, se ven en esa audiencia, en la audiencia inicial. Pregunta importante, ¿los jueces intervienen en la prueba, preguntan, actúan, sobreactúan? Algunos sí. A ver, en la parte civil sí. En la parte civil No, en sí. la parte penal, en la parte penal. Depende el juez.
Hay algunos que no, o que en realidad la pregunta es, mire, no alcancé a escuchar tal cosa, ¿qué fue lo que dijo? Una cosa así, cosa por el estilo. Pero Pero una si no, pregunta no de es que involucrarse, una pregunta de involucramiento en el caso. ¿Es verdad que llovía? algunos ¿Es sí, verdad que era de noche? algunos Cuénteme sí. usted a mí que no le entendí. ¿Esto se pregunta o no? Sí, 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 sí. Sobre todo los jueces más, o sea, que tienen mucha más edad, se meten y preguntan directamente. Eso es muy En común. Santa Fe, a ver, vos sabés que hace la esencia del sistema acusatorio que eso no puede hacer, ¿no? Sí. El código en Colombia tiene un sistema acusatorio legalmente puro, donde es nula la sentencia de condena a base de prueba colectada de oficio. Cuando se dictó ese Código General de Proceso Penal en Colombia, se enfrentó con un Código General de Proceso Civil, donde era no una facultación, un deber de preguntar el juez. Un deber involucrarse espiritualmente en la prueba. El juez colombiano civil es una mezcla rara de buen juez Mañón, de Robin Hood, de Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Cuando eso pasó, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a cuyos presidentes has conocido vos en los congresos colombianos en los que te he visto, demandó la inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, precisamente porque el código le veda al juez de lo penal la posibilidad de probar de oficio. Y la Corte le dijo que sea la esencia misma del sistema. Con lo cual Colombia se enorgullece de una cosa que es esencialmente tonta. Tiene un código procesal acusatorio de verdad y un código procesal inquisitorio de verdad a la misma altura. Es decir, son una incoherencia normativa de la mayor importancia. Que Mendoza, con una juridicidad interesante en el procesalismo argentino, por la gente que ha tenido en Mendoza, tenga la misma incoherencia, es una cosa que clama al cielo. Si yo tengo un sistema acusatorio en lo penal, donde el juez pregunta, no es acusatorio. Tal cual, sí. Entonces, a ver, y ha pasado lo mismo allí que lo que pasó acá. Es un problema de gestión, no de sistema. Y eso pasa porque cuando se larga la norma, mira, hasta ayer era así, ahora tiene que ser así, pero nadie le dice al juez, nadie lo prepara ideológica, filosófica, política, jurídica y moralmente en el sistema. Lo largamos a que venía trabajando como juez de instrucción, ahora que sea juez de garantía. Eso nadie lo ve y es nuevamente el problema de gestión. Las cortes no obligan a los jueces a estudiar, ¿no? Por tanto, vos me estás corroborando hoy que tenés una justicia que se dice acusatoria, pero que no lo es, y una justicia penal absolutamente inquisitiva, donde el juez le pregunta a las partes, más allá del tenor del abogado. Pregunta, si la parte miente, ¿le maman el proceso mendocino? ¿Le hacen chachás en la cola? ¿Qué le hacen? No, no porque no existe más la prueba confesional, ni como testimonio de parte, ni como absolución de posiciones. Muy bien, es una La buena cosa. Esto es sacaron del una código. tesis de una mendocina, Graciela Sí, Tercia, sí, ¿no es por cierto? eso. En Que, bueno, base a la tesis. pero te pregunto, ¿te castigan por la defensa? ¿Es posible que el juez castigue al abogado civil porque molesta en el proceso? ¿Castiga a la parte? Está dentro de las potestades sancionatorias que tiene el juez, que si el abogado hace cuestiones dilatorias. Yo no lo he visto tan así, salvo que sea demasiado grueso, algún caso de jurisprudencia hay, yo no lo he visto que sancionen. Ellos siempre dicen que es el ejercicio del derecho de defensa y no puede ser cortado. El problema está, yo te digo en lo siguiente, si vos vas en la audiencia inicial y tenés esa charla previa conciliatoria, que no está grabada, donde ahí te dicen, mire usted, pero acá usted ha visto esta prueba, uno sabe cómo va a salir la sentencia. Y ahí es donde viene el tema, donde dice, bueno, también es la forma en que uno no sé hasta qué punto castigan o no al abogado. Mira, te voy a contar un ejemplo. Le digo, bueno, mire, pero es que, a ver, acá él está alegando que hay un contrato verbal para desalojar.
y si él no prueba el contrato verbal, no va a poder ir por desalojo porque yo estoy alegando posesión. Entonces, me parece que eso es lo primero que tienen que resolver. Bueno, no importa, pero usted el peritaje le dice otra cosa, me dice, pero el peritaje, si hay o no servidumbre, no tiene nada que ver, digo, con el objeto del pleito. Bueno, obviamente esa parte no lo tomó el juez porque no la analiza, pero me da la sentencia en contra. Ahí está también en la Cámara, vamos a ver qué es lo que pasa. Estas son las cosas que suceden en la realidad. Y otra cuestión que yo veo que es muy, muy complicada es que en la audiencia inicial, cuando las partes hablan, en realidad cuando los jueces le preguntan, y se le da al juez la potestad de producir prueba de oficio, o sea, de lo que es lo que está haciendo, le estás dando las fuentes de prueba, porque si no el juez no las puede sacar de otro lado que no sea de la declaración de las partes. Esto es lo que es perverso en el sistema. La audiencia inicial, de ese punto de vista, para lo único que sirve es para perjudicarte a vos mismo. O sea, yo por eso a mis clientes le digo, usted no hable ni que le pregunte. Diga que hablo yo y chao. Pobre Mendoza. Duran mucho en general los pleitos, la gente está contenta con el sistema, aplauden a los jueces por la calle, los abogados están felices o están No, pero mira, estresados. yo te digo que es lo que he visto en las habría que ver, viste que en las encuestas hay que ver el método con el que se encuesta, viste que es un tema importante dentro de la encuesta. Según lo que yo vi, la Corte, cuando empezó a probar este sistema oral, hizo un par de encuestas que eran anónimas, que obviamente no son anónimas, porque tenés qué día se hacen y a qué hora, entonces por lo tanto sabés quiénes la hacen, donde se le preguntaba tanto a los abogados como a las partes si estaban contentos, si habían sido bien tratados, qué les parecía, qué sé yo. Y dio en esa encuesta bastante bueno que a las partes les gustaba que sea el juez quien escuchara cuál era su Pero problema. pregunto, ¿quién va a decir que le fue mal? Eso es ponerle el Bueno, cajabelo al gato. ¿Cómo te fue con el ya sé, gato? ya ¿Quién va a sé. decir una cosa de esa? Ya, bueno, ha pasado que tampoco fue tan así, pero sí, lo que vos decís es totalmente cierto. O sea, ahora cuando vos ves en las encuestas que se hacen respecto de si la gente confía en la justicia, bueno, está clarísimo que no. Clarísimo. O sea, Estar en contra de una estadística de la otra, ¿no? Las preguntas no son tan así es. serias en eso, ¿no? Y por eso es el método. ¿Confía en la justicia? No, probablemente pondrían todos ahí. Pero bueno, es un tema también creo que general. Oye, me voy con una desazón muy grande, ¿no? Yo siempre tuve a Mendoza como un ejemplo en el empresarialismo argentino, ¿no? Yo recuerdo la obra de Podetti, que se fueron varios tomos. Después de la muerte de Podetti fue publicada nuevamente y actualizada por un correntino ilustre, fue Víctor Guerrero Leconte. Y esa obra se desapareció, pero una obra seria. El Tratado de la Tercería de Podetti, el Tratado de los Recursos, eran fuentes de prueba, fueran fuentes de estudio para todo el país, ¿no? Pero eso se perdió para siempre, ¿no? Se perdió para siempre. Igual que el Código Civil. Hemos tirado por la borda No, 200 olvidate, años de civilidad y de juridicidad, ¿no? Para sí, empezar no, de no, una nuevo. cosa. Oye, viste, Omar, te agradezco esto. Te dejo 2, 3 minutos para que me des un pensamiento abogadil para la gente más joven que vos, para los que te siguen. A ver, dar una cosa que no sea, que no tenga la desazón mía, una cosa que le dé la esperanza de futuro que vos le podés dar todavía en tu afán de ver las cosas, la mitad del vaso lleno, y no como la veo yo, la mitad del vaso vacío. Mira, Adolfo, creo que, a ver, en definitiva, por lo menos acá en Mendoza, tanto desde la comisión, que nosotros venimos haciendo no solamente capacitaciones a los abogados, sino que hacemos mucho hincapié en que esto es una batalla que hay que darla. O sea, y si nosotros bajamos los brazos y decimos que esto no va a funcionar, obviamente ya perdiste antes de empezar a jugar el partido. Y hay ciertas cosas que hay que empezar a plantearlas, hay que empezar a ponerse firme en las audiencias, no hay que tenerle miedo al juez, porque en última instancia siempre está el recurso de apelación. Hay que hacerse valer, tanto como abogado como al tema de la parte, y hay que defender lo que es el debido proceso. Creo que en realidad nosotros lo que tenemos que defender es el debido proceso y la libertad. Para eso en realidad vienen los clientes a buscarnos el estudio. Y eso yo creo que es una lucha que se puede dar. O sea, en materia penal se hizo, vos sabés que de los jueces de instrucción de Napoleón tardó un montón de años, pero pudimos llegar en algunos sistemas a un juez de garantía y bueno, quizás en algún momento tengamos algún sistema acusatorio puro, que creo que es el de la Constitución,
Y bueno, y hay que seguir peleando en materia civil para ir quitando los resabios de la Inquisición, y si no, bueno, que queden en las normas como desuetudos, o sea, que cuando creemos las nuevas generaciones se den cuenta que la Constitución no es lo que nos pide, o sea, que los jueces son dadores de paz y no resolvedores de la verdad, o no gestores de expedientes, que yo por ahí, de juez a CIOs de expedientes, por ahí alguna vez lo dije en alguna conferencia, y eso es una lucha que hay que darla. O sea, yo creo que de a poco vamos dando algunos pasos, algunas cosas las ponemos en evidencia. Si vos te pones a pensar que nosotros ya hemos conseguido 80 reformas, que muchas son útiles, no es poco. Hubiera sido óptimo 203 y hubiéramos tenido un código acusatorio. O sea, ahí nosotros hemos quitado la carga de la prueba dinámica, que es un espanto, pero la logramos limitar por lo menos al caso que está en el Código Civil, o sea, para la culpa nomás. No como estaba prevista en el Código nuestro, que era para todo. O sea, al juez se le ocurría y te decía probar a vos hasta la relación de causalidad. Era una locura. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que se fueron haciendo, y bueno, eso es la lucha que nosotros, que se puede dar, vos sabés que esto es una lucha constante, y no es de una generación, es de varias. Y así que yo creo que se puede, esa es la verdad. Te tocará liderar a la gente que viene, Omar, ¿eh? Ya te veo con alguna barba cana, ya te tocará liderar, ¿eh? Te agradezco el tiempo que me regalaste, un abrazo fuerte, hasta siempre. Dale, gracias, Adolfo. Estas charlas me parece que si se escuchan y además se ven que están preñadas de buena fe y de buenas intenciones para con el hombre de la calle, alguna cosa buena podemos lograr con ella. Querido, un abrazo fuerte y hasta siempre. Dale, gracias, Adolfo, hasta luego, que andes bien.